Les da la bienvenida y les solicita su atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. Para el normal desarrollo de este evento, no se permite fumar, ni ingresar bebestibles ni alimentos al interior del salón ni en otros lugares no autorizados. Asimismo, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. En caso de una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma y evite realizar acciones precipitadas. No obstruya las vías de acceso y evacuación con sus pertenencias. No actúe por iniciativa propia. Siga las instrucciones del encargado de evacuación, quien le indicará las vías de escape habilitadas. No corra. Respete las señales de evacuación. Use las escaleras apoyándose en sus pasamanos y diríjase a la zona de seguridad. De Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile les desea una visita grata y segura. Ya. ¿Aló? Eso. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, por contar con su presencia. Les queremos agradecer por venir a esta versión de estas charlas magistrales que organiza el Departamento de Ingeniería Industrial en temas relevantes que motiven tanto a nuestros exalumnos como a la academia, como al país. Hoy día tenemos la suerte de tener a Vittorio Corvo. Quiero decir unas breves palabras para presentárselo. Vittorio fue presidente del Banco Central de Chile entre el 2003 y 2007. Y fue elegido por la revista Global Finance como el presidente del Banco Central del año a nivel mundial el año 2006. También se desempeñó en posiciones ejecutivas del Banco Mundial en Washington y ha sido asesor de más de 15 países, dictando seminarios en principales universidades y bancos centrales del mundo. Actualmente es presidente del directorio del Banco Santander en Chile y de otros grupos en México, también del CCU y Seguros Sura acá en Chile. Victoria es integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos y también de grupos consultivos y consejos resolutivos. Veo que está viendo las asignaciones parlamentarias del Congreso Nacional, así que está bueno eso. En el ámbito académico, ha sido profesor universitario en Canadá, Estados Unidos, Chile, ha publicado y editado 11 libros y más de 100 artículos en revistas internacionales especializadas en economía. Para nosotros es un honor hoy día tener a Vittorio Corvo presentando acá en Ingeniería Industrial de la Chile, quien realizará esta clase magistral de implicancia de la revolución de inteligencia artificial y la robótica en el mercado laboral. Así que bienvenido, muchas gracias, Vittorio. Por favor. Adelante. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Lo que voy a hacer yo, el tema es bien amplio, así que lo que voy a hacer yo voy a dar una visión global de cuáles son las implicancias de esto. Porque nosotros lo que hemos visto en el último tiempo, esto crea grandes oportunidades, como vamos a ver, pero también crea muchas preocupaciones, y a veces las preocupaciones yo creo se han magnificado. O sea, hemos tenido muchas innovaciones en los últimos 200 años y el mundo se ha ido ajustando. Yo lo voy a mostrar a ustedes que hay cosas raras, porque si uno dice que es una tremenda revolución que está dejando a todos desempleados, es raro que el mundo tiene hoy día, los países donde han penetrado más estas innovaciones tienen las tasas de desempleo más bajas en 40 años. Y en el medio hubo una gran crisis financiera que no sabíamos cómo seguía el mundo después del 2007, 2008, y gracias especialmente a lo que hizo la Reserva Federal se le dio
un impulso de nuevo al paciente, se le hizo respiración boca a boca, todas las cosas, pero salió adelante. Entonces, pero raro que con ese tremendo shock estemos en pleno empleo, y después vino el shock tecnológico, o sea, esto da unas tremendas oportunidades, pero no nos cambiemos de planeta en el sentido que lo más probable es que vamos a poder aprovechar las oportunidades y no hay que deprimirse, o sea, pero sí hay grandes retos, y esos retos tienen que ver con respecto a cómo nos preparamos para estas cosas. Si hubiéramos estado mejor preparados en el 2008, hubiéramos tenido una crisis financiera mucho más pasable. Entonces, igual ahora hay que estar mejor preparados. Entonces, lo que voy a hacer, voy a partir primero de las oportunidades que puede dar en crecimiento. Entonces, si pensamos en eso, o sea, el que creó toda esta forma de pensar en el crecimiento de largo plazo fue Bob Solow en el 57 y 58, su paper más clásico, el 58. Y aquí lo que tenemos acá entonces es que el crecimiento al final, aquí hice una de las agregaciones, depende de dos cosas, de cómo le agregamos insumos a la producción y cómo esos insumos lo hacemos en la forma más eficiente posible, su contribución a la producción. Entonces al final viene por cuánto capital usamos el crecimiento del producto por unidad de trabajo o por hora hombre, viene de cuánto capital le agregamos a los hombres y lo más importante de todo viene por el lado derecho, eso es la productividad con la cual se usan estos factores. Entonces, como hay generalmente rendimientos decrecientes a los factores, lo que al final lo que da crecimiento a largo plazo es el gran salto en la productividad. O sea, uno puede tener periodos transitorios de alto crecimiento, nosotros los tuvimos cuando fuimos capaces, en el caso chileno, empezar a utilizar esa fuerza de trabajo que quedó desempleada después de la gran crisis. Entonces dimos un salto con mucho crecimiento del empleo, había oportunidad, pero eso tiene su límite, ¿verdad? Tiene su límite porque la contribución adicional, mientras no le agreguemos capital, se va reduciendo. Entonces, al final, lo más importante, y todas las diferencias grandes de crecimiento en el mundo y también en Chile, como voy a ilustrar, tiene que ver con ese factor logaritmo de A o su tasa de crecimiento, que nos permite dar saltos en crecimiento. Y esos saltos son cuando hay un aumento sostenible por algún periodo en la productividad. Así se desarrolló, si interpretamos cómo se desarrolló Corea, cómo se desarrolló China, una parte importante, en las etapas iniciales fue usando más factores, pero eso tiene rendimientos decrecientes y después fueron capaces de usar esos factores cada vez en mejor forma. Entonces, si pensamos acá hay una agregación posible. Entonces aquí vemos que la contribución importante, tuvimos periodos en los cuales, aquí yo separé en tres factores, esta es la productividad, esto es el capital por unidad de empleo y aquí lo separé el capital entre el capital asociado a las comunicaciones y a las tecnologías y el resto. Estoy tomando de un trabajo, no lo hice. Entonces si miramos en el tiempo, aquí tengo varios países, entonces aquí en este periodo hubo una contribución muy fuerte de la productividad del 95 al 2004 y eso ha disminuido después. Entonces los saltos en crecimiento siempre, este es el crecimiento total, los saltos en crecimiento siempre han estado asociados a periodos de alto crecimiento de la productividad. Y en el último tiempo lo que hemos estado observando, si cualquier cosa, todavía no vemos, como decía Robert Solow cuando salieron los computadores, veo computadores en todas partes, pero no todavía en la productividad. Acá es parecido, hemos tenido mucha innovación tecnológica en todo lo que es la inteligencia artificial y la robótica y ahora las máquinas que aprenden, pero todavía no hemos visto mucho en productividad. Bueno, en España muy poquito, si miramos en Estados Unidos un poquitito, pero lo más grande en Estados Unidos de crecimiento de la productividad fue del 95 al 2004. Esto estuvo afectado en parte por la gran crisis, pero no hemos visto los grandes saltos en productividad todavía. Y si cualquier cosa en el Reino Unido la contribución ha sido baja, eso en los últimos años. Pero para decirle no nos asustemos todavía. Si miramos en periodos, mirando Estados Unidos nomás, si miramos a Estados Unidos, lo que vemos, y esto es un estudio muy cuidadoso que hizo Bob Gordon, donde Bob Gordon dice, las grandes contribuciones de la productividad pasaron todas ya, fue entre el año 20 y el 70. La productividad contribuyó salvaje al crecimiento, más de la mitad del crecimiento de los Estados Unidos de esa época, de un gran crecimiento, cerca de 3 fue productividad. En cambio, del 70 para adelante no hemos visto mucho. Y dijo, aquí fue cuando implementamos todos los aprendizajes anteriores de la primera, segunda revolución industrial, encontraron aplicaciones. Y después no hemos visto mucho todavía. Entonces,
Entonces, ahí está mejor. Las contribuciones del crecimiento del trabajo y del capital, en el caso chileno, si miramos el caso chileno ahora, variaron muy poco entre el periodo 1990-2000 y el 2000 al 2015. Contribuyó casi lo mismo el trabajo y el capital. En cambio, lo que cayó muy fuerte fue la productividad, cayó 96%. O sea, 2,2 puntos porcentuales menos de crecimiento fue por la caída de la productividad. Entonces, en la práctica, toda la caída en el crecimiento chileno, si comparamos esa década, la última década del 90, incluso la década de oro generalmente es del 86 en adelante, si miramos ese periodo, ahí hubo una gran contribución de la productividad. En el segundo periodo, el trabajo y el capital contribuyeron lo mismo, pero la productividad dejó de contribuir. Entonces la pregunta, hemos estado los economistas estudiando mucho tiempo, hubieron reformas muy importantes que dieron un salto en productividad, pero el efecto de estas reformas se han ido agotando. Entonces, los chinos también le está cayendo la tasa de crecimiento, hubieron reformas importantes en China que permitieron, entre otras cosas, trasladar chinos del campo a la ciudad con más productividad, se aumentó la productividad en el campo, pero también la tasa de crecimiento ya no crecen al 10, están deprimidos, ya no crecen al 10 y al 11, están creciendo ahora a una tasa mucho más baja, y esa tasa hoy día en torno a 6,5, en el caso chino cayó 4 puntos la tasa de crecimiento. Entonces entonces el trabajo es buscar oportunidades siempre para dar crecimiento en la productividad. Entonces no hay duda, y para dar un salto en esto en el crecimiento se requiere un salto duradero en la productividad. Entonces, si miramos esto, hay varios estudios que se han hecho sobre el crecimiento chileno, aquí lo estoy separando, estoy usando un muy buen resumen que ha hecho la Comisión Nacional de Productividad. Si miramos entre 1990 y 2000, el trabajo contribuyó 1,3% al crecimiento del producto, el capital contribuyó 2,6% y la productividad 2,3%, y el país creció 6,2% en promedio de ese periodo. En cambio, en el periodo 2000-2015 creció el trabajo igual, 1,3%, creció igual, el capital creció prácticamente igual, 1/10 menos, y lo que vimos fue que la productividad colapsó. Entonces, en ese periodo, y eso hizo que el crecimiento, que nos deprime un poco, que bajamos de un 6,2 a un 3,9, una gran caída en la tasa de crecimiento. Entonces, de nuevo, lo que uno se pregunta entonces, ¿de dónde sale la productividad? ¿Qué crea un ambiente más favorable para el crecimiento? Y si pensamos en eso, no hay duda, ha habido mucho estudio de esto en los últimos años, todo esto abierto por lo que hizo Bob Solow a fines de, como les decía, lo que hizo Bob Solow a fines de la década del 50, y esos estudios lo que tienden a mostrar en gran parte de que las políticas económicas favorables para crear un ambiente en el cual la gente se atreve a invertir, se atreva a especializarse y se atreva también a incorporar nuevas tecnologías, eso contribuye al crecimiento. Douglas North y más recientemente Daron Acemoglu, profesor de MIT muy destacado, y sus coautores también han redescubierto el rol importante que juegan las instituciones. Las instituciones desde el punto de vista de crear el derecho de propiedad más claro, de respetar los contratos, todo eso ayuda también desde el punto de vista de crear un ambiente mejor para el crecimiento. Entonces no hay duda que dada la importancia de que tiene el crecimiento para el bienestar, hay un tremendo interés en tratar de aprender algo de esto. Y en esto es como los médicos. O sea, los médicos andan buscando qué es lo que determina que una persona tenga una mejor calidad de vida y viva más. Entonces empiezan a experimentar, van midiendo cosas, se dan cuenta que hay algunas variables que están asociadas a menor longitud de vida, y eso tiene que ver en gran parte, por ejemplo, con el colesterol, la dieta. Los economistas han hecho lo mismo. Entonces, en vez de usar mi lista, cada uno tiene su lista de lavandería con esto, en vez de usar la lista, voy a usar lo que encontró una comisión de mucho prestigio, que es una comisión de crecimiento y desarrollo, que la presidió un premio Nobel de Economía, Michael Spence. Entonces encontró, igual como dice, bajo colesterol, encontró varias cosas. Hay que crear un ambiente en el cual se aprovechan las oportunidades que ofrece la economía mundial. Los chinos lo descubrieron muy fuerte. Deng Xiaoping lo descubrió muy fuerte, integrarse al mundo. Aumenta la escala
competencia. Entonces, el primer punto es integrar. No hay experiencia de crecimiento alto y sostenido de países aislados del mundo, pues uno pierde oportunidades. O sea, con la apertura, antes nosotros los masoquistas en Chile hacíamos los autos en Arica, armábamos autos, comprábamos las piezas, lo hacíamos y queríamos hacer todo nosotros. Hoy día tenemos todos los tipos de autos a través de comercio internacional. Por un lado entran salmones y por otro lado salen autos. Y eso ha dado una tremenda ganancia de bienestar a todos los chilenos. Bueno, lo mismo, eso hace que los países son más eficientes especializándose. Yo podría cocinar, limpiar la casa, pero me especializo en economía. Y vendo mis servicios y con eso tengo un nivel de bienestar mejor que si trataría de hacer todo yo. Entonces lo mismo pasa con los países. Segundo, mantener estabilidad macroeconómica y financiera. Las crisis crean tremendos problemas. Y eso lo hemos aprendido también en muchos países. Los países exitosos son los que manejan bien su política monetaria, cuentas fiscales relativamente ordenadas, sector financiero bien regulado y supervisado. Como no tienen crisis, la gente no está como en Brasil hoy día pensando en la próxima crisis, empieza a pensar en competencia, mercados, cuando no hay crisis. O sea, eso crea un marco mucho más favorable según el estudio de Michael Spence. También ayudan mucho los mercados más competitivos. En todos los países son más competitivos. Yo no digo mercados, sino que mercados competitivos. Eso ayuda. Muy importante. Y en Chile eso nos hemos olvidado un poco, la calidad de la educación. Los países exitosos, calidad de educación. O sea, cuando la gente dice Chile innova poco, pero la innovación no se baja por internet. Hay que tener un buen capital humano para poder innovar. Entonces, el limitante principal en Chile no es financiero. El limitante principal no es que no estemos abiertos a las ideas, estamos muy abiertos a las ideas, pero tenemos un problema, que tenemos una calidad de educación temprana, básica y media muy malo. Y yo también le voy a ilustrar algo de eso. Entonces, los países exitosos se han preocupado. O sea, si pensamos en Corea, China, Singapur, todos estos países, Malasia, se han preocupado mucho de crear un capital humano de buena calidad. Entonces no es solamente eso equitativo, sino también la ayuda al crecimiento. Y también hemos aprendido que los países, este estudio, que fue un estudio grande, crear un Estado eficaz y eficiente que facilite el emprendimiento, no ponga lomos de toro, provea bienes públicos de calidad, entre ellos derecho de propiedad bien definido, que se pueden hacer cumplir en forma fácil, cumplimiento de contratos y regulaciones apropiadas. Entonces eso es lo que descubrió esta comisión, porque cada uno tenía su lista, pero esto lo estudia la OECD más en la misma dirección. Esto es más o menos lo que sabemos, igual que los médicos. Colesterol controlado, el peso, no fume, trate de tomar moderadamente. Esos son exitosos, esa gente vive largo. Y en Chile hemos hecho caso mucho de eso. ¿Quién iba a pensar que Chile tiene hoy día una esperanza, un chileno una esperanza de vida al nacer mayor que Estados Unidos? Eso ha sido, en Chile hemos aprendido los avances en medicina, todas estas cosas que nos hemos preocupado y nos preocupamos especialmente al comienzo de los problemas de nutrición infantil. Veamos la diferencia que esto hace. Miren ustedes, uno piensa que viene otro planeta. El crecimiento mundial fue muy malo desde que nació Cristo hasta 1820. En ese periodo el mundo creció a 6% por siglo. 6% por siglo. O sea, el ingreso per cápita en 1820 no era muy distinto al que teníamos el año 1 de Cristo. No hubo mucho aumento de productividad, no hubo mucho aumento. Era un ambiente que no creía. El rey vivía muy bien, pero los súbditos veían muy mal. Entonces, si uno desarrollaba una buena idea, el rey se lo quitaba, no había un marco que permitiera esto. El mayor salto de la tasa de crecimiento se produjo entre 1870 y 1970. Y eso fue vinieron ideas que se desarrollaron, pero había un marco para que la gente se pudiera apropiar de sus beneficios. Y eso vino especialmente después de la Revolución Industrial. Entonces esto fue resultado de empezar a introducir esta innovación en un ambiente. Lo que Steve Pinker llama, lo favoreció el periodo de la Ilustración. Y eso creó un ambiente mucho más favorable para incorporar esta idea. Entonces, de ahí se dio la máquina a vapor, transporte, ferrocarriles, y eso originó un salto en la PTF. Y después surgieron nuevos saltos en la PTF, en la productividad con que se usan los factores.
Y esto, después vino la segunda revolución industrial, el motor a combustión interna, aviones, fertilizantes, todo eso fue ayudando. Otro gran impulso vino con la tercera revolución industrial, ahí lo vimos desde el punto de vista de la revolución digital, en la información, microelectrónica y comunicaciones. Y ahora tenemos la cuarta, esta es la inteligencia artificial, robótica y máquinas que aprenden. Y esta está en pleno desarrollo y tiene gran potencial de darle un salto en productividad. Y aprovechemos eso. Entonces, si miramos, ese es el producto en el mundo en los dos milenios. Partimos, esto es una escala, esto es una base de datos que tiene el Banco Mundial, extendiendo lo que hizo el gran historiador económico Madison. Entonces el mundo tenía un PIB prácticamente constante y empezó a subir en 1820 recién. Antes estábamos planos. Ese es el producto. Si ajusto por población es muy parecido, porque lo que domina es el crecimiento del producto. Eso es lo que domina. Entonces vemos que el ingreso per cápita fue constante por prácticamente 1900 años y después empezó a subir. Ese es el mundo. En el caso chileno, nosotros aquí hay una separación del proyecto de Madison, saqué datos para algunos países específicos, y Chile también pegó el salto más tarde. Nosotros pegamos el salto más tarde, pero los aumentos de ingresos empezaron todo después de 1800. El que tenía un poquitito antes era el Reino Unido, pero muy poco. Ese era el mundo. Entonces esto nos da una tremenda oportunidad. Las innovaciones tecnológicas de los últimos 200 años fue lo que nos permitió esto, pero no fueron innovaciones tecnológicas en un medio en el cual la gente se atrevió a hacerlas. O sea, se respetan derechos de propiedad, la gente se siente segura y se puede apropiar de lo que desarrolla. Si miramos, fíjense ustedes cómo vivía la gente en ese periodo. O sea, vivía el 94% del mundo bajo la línea de pobreza. O sea, el único que vivía era el rey y los cercanos al rey, nada más. La pobreza, si pensamos, era 94%. O sea, es una cosa. ¿Y eso dónde empezó a caer? Empezó a caer de 1820 para adelante. Y hoy día la pobreza ha ido colapsando. Entonces, de nuevo, crecimiento ayuda mucho al bienestar. Entonces tenemos una tremenda mejora. Aquí estoy mirando solamente la caída de la pobreza. O sea, la pobreza extrema, ¿para qué digo? O sea, 84% de la población vivía en pobreza extrema. Entonces, si miramos el desarrollo humano, si miramos los índices de desarrollo humano, estábamos en el suelo. Y hoy día hay una explosión en los índices de desarrollo humano. Eso tiene que ver con crecimiento y preocupación importante por crear un ambiente favorable para el crecimiento. Y generalmente hay una relación muy clara entre el producto per cápita y también el desarrollo humano. O sea, es preocuparse de cómo estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar en esta etapa, puede hacer una tremenda contribución para el bienestar. Entonces ahora lo que nos preocupa hoy día es ver cómo la robótica y la inteligencia artificial y las máquinas que aprenden, junto con la tecnología de la información que se desarrolló en la tercera revolución industrial, ¿eso qué nos puede ayudar? Entonces Bloom, Sadrum y Van Reenen del 2012 dice que esto es una fuente importante de aumento de PTF. Yo lo que le voy a hacer ahora es poner esto en contexto. ¿Qué hemos aprendido la gente que se ha ensuciado las manos mirando esto en el último tiempo? Hay otro estudio reciente que cubre el periodo 93-2007, en el cual la robótica le agregó cerca de 4 décimas de crecimiento al crecimiento, que es casi 10% del crecimiento. Creció 10% más el mundo que lo que hubiera crecido de otra forma gracias a la robótica. Pero hay autores escépticos. Uno de ellos, Gordon, el que le mostré las cifras recién en el caso de los Estados Unidos, quien dice estas innovaciones no son tan amplias como las que tuvimos antes. O sea, el haber avanzado en electricidad, que cambió el mundo, el automóvil, la comunicación inalámbrica, fue una tremenda contribución. Yo creo él está en la punta de los más escépticos. Yo, la verdad, como siempre, no está en los extremos. Y esto toma tiempo.
Como digo, Solow dijo eso en el año 59, que 58, 59, que había los computadores en todas partes, pero no en productividad. Y después ayudaron un montón, porque o sea, el mundo cambió. Y si no ayudaron más en productividad, ayudaron mucho en bienestar también, porque uno puede tener mucho acceso a muchas cosas que no tenía antes. ¿Cuánto ha penetrado esto? Estamos en la etapa primera, o sea, si pensamos esto en una estadística que va hasta el 2014, la oferta ha ido aumentando, la oferta de robots industriales ha ido aumentando, tuvo pavimento plana hasta el 2010, ahí vieron la crisis también que la tiró para abajo el 2009 en los robots, y hemos empezado a crecer de nuevo. Esto está en desarrollo, va penetrando. En el sector que más han entrado los robots hasta ahora es en la industria automotriz. Y ahí tenemos, hoy día cerca, hoy día estoy hablando acá hasta el 2012, en esta estadística tenemos 60 y tantos miles de robots en la industria automotriz. El que lo sigue es la electrónica y el sector eléctrico. Los precios dan señales. Y entonces la gente va a invertir más, va a ahorrar en ello. Y verdaderamente eso eran puras extrapolaciones físicas. La gente reacciona. Entonces y se ajusta. Y entonces yo creo que en esto es algo parecido. Por ejemplo, también, pero las preocupaciones han estado siempre ahí. Por ejemplo, un ejemplo muy temprano y clásico fue el movimiento ludita de trabajadores textiles en el Reino Unido, que destruían los telares por el hecho que le quitaba empleo. Entonces, una reacción contra la introducción de máquinas. John Maynard Keynes, un gran economista que cambió la macroeconomía en el siglo pasado, estaba muy preocupado y pensó que esto iba a crear un desempleo tecnológico brutal. A veces lo leo también en las cosas de la nueva tecnología, que van a ser puros robots y nosotros vamos a dedicar a escuchar música. Entonces, es parecido. Leontiev, otro premio Nobel, también tenía el año 1982, dijo: estoy muy preocupado que no sé en qué va a trabajar la gente en el futuro. Y este es un premio Nobel y Keynes se mereció un premio Nobel sin ninguna duda por las contribuciones que ha hecho. Hay otros que son más escépticos. Clark manifiesta que los aumentos de ingresos que generan estas tecnologías crean una tremenda demanda también por cosas que requieren empleo. Y yo voy a documentarle eso en algunos estudios empíricos en unos minutos más. Y Baumol, otro gran economista, dice que esto lo que hace es reasignar trabajo. ¿Okay? Y especialmente el trabajo se basa en sectores que no tienen tanto aumento de productividad y crece su demanda, requiere más empleo. Cuidar a adultos mayores, eso requiere mucho empleo. Y también requiere mucho empleo en el sector educación, mucho empleo también cuando sube el ingreso en servicios, uno va más a restaurantes, entonces se requieren otras cosas. Y así se ajusta. Ahora sí, es verdad que las máquinas pueden cambiar empleos o poner en peligro empleo en algunos sectores, especialmente son muy buenas para ejecutar tareas repetitivas, bien definidas y predecibles. Eso están haciendo todos los días hoy día, todos los días. Y las tareas más expuestas son los trabajos rutinarios manuales, trabajadores fabriles, lo que estamos viendo en la industria automotriz, de la construcción y mecánicos. Pero también trabajos que usan habilidades cognitivas como vendedores, intermediarios financieros, choferes, secretarias. Cuando yo me vine hoy día acá con el Waze, no estaba conectado con nadie. O sea, es una voz que lo dirige a uno. Pero las máquinas tienen menos ventajas para reemplazar tareas que requieren esfuerzos abstractos o no rutinarios, o ir aprendiendo. O sea, si se cruza una pelota de fútbol en un auto sin chofer, uno tiene que tomar un criterio. El auto sin chofer va a decir: la pelota de fútbol no es nada, no es un obstáculo. Pero si viene un niño atrás, lo va a atropellar. Detrás de la pelota de fútbol generalmente hay un niño. Entonces el chofer, cuando yo voy por la calle y veo una pelota de fútbol, paro porque alguien puede venir atrás. El computador no tiene esa capacidad para responder. Entonces eso va a tomar mucho tiempo en que pueda reemplazarlo. Tampoco son tan buenas para tareas que requieren de juicio o habilidad de interacción entre personas. Y todos los avances, esa es la industria del futuro. Digamos, tiene que cambiar toda la educación. La gente tiene que trabajar en equipo, aprender en equipo. En cambio, se acabó esta cosa que uno iba a la universidad, era el Mateo, que estudiaba las notas. Eso es para el siglo XIX, no para el siglo XXI. Entonces, esa interacción
va a ser fundamental para seguir adelante. Ahora, lo que sí es verdad es que las innovaciones, y ya lo voy a documentar también, son en general muy sesgadas hacia el capital humano, creando problemas para los trabajadores con menores niveles de calificación. ¿Okay? Muy sesgadas, son muy amigables a la gente que tiene capital humano y especialmente gente que tiene capacidad de conectarse en la sociedad, no es este que trabaja en un rincón en la biblioteca. Y esto termina ampliando la brecha de salario entre trabajadores con alta y con baja calificación y con más oportunidades, capacidad de trabajar en equipo. Una persona que ha hecho contribuciones importantes en esto es David Autor, un profesor de MIT. MIT, el presidente de MIT nombró una comisión de 9 académicos de MIT que tienen que entregar un informe en 4 meses más, y la comisión, David es uno de los miembros, y la comisión tiene como mandato las implicancias que tiene esta revolución en el mercado laboral. Es el mandato que dio el presidente de MIT. Y aquí hay ingenieros, hay de todo, y uno de los economistas es David Autor. Y en esto surge un rol importante para la política pública, en preparar a los estudiantes, pero no solo a los estudiantes van a ser los trabajadores del futuro, pero ¿qué hacemos con la fuerza de trabajo que ya tenemos para enfrentar esta nueva realidad y asistir a los que quedan atrás? Entonces esto tiene implicancias para política de asistencia y todo. Pero sí hay que tener claro en estos mecanismos es que la automatización que resulta de la inteligencia artificial y la robótica resulta en fuerzas contrapuestas. Y esto es lo que hay que tener bien claro. Se crean y se destruyen empleos. Y como hay fuerzas, entonces computemos, tratemos de ver qué pasa. De una parte hace posible reemplazar directamente por máquina las tareas que antes hacían trabajadores. Sustituto del empleo. Sustituye directamente. Pero también a nivel macro aumenta el ingreso. Les mostré cómo ha aumentado el ingreso en los últimos 200 años, cómo explotó el ingreso. Y cuando la gente tiene más ingreso, demanda más cosas. Y eso crea empleo. Y también hay un efecto derrame, porque las empresas en las cuales tienen grande avance de productividad y caen los costos, muchos son insumos de otros. Entonces los que están arriba se benefician de esas innovaciones. Y los que están abajo es la demanda, pero especialmente los de arriba, los usuarios. Los usuarios se benefician salvajes de esas innovaciones. Entonces hay que ver el efecto neto. Entonces el efecto directo generalmente es negativo, especialmente en el sector en el cual se incorporan las tecnologías, pero hay que cuantificar cuál es el efecto indirecto en los otros. Y si uno mira las cifras macro y mira algunos estudios específicos, quedamos al final que encontramos que los efectos indirectos superan a los directos. Y eso resuelve este puzzle que estamos viendo hoy día, porque es raro con toda esta innovación y con esta crisis, como le decía al comienzo, estamos en pleno empleo. Estamos en Alemania con la tasa de desempleo más baja en 45 años. En Japón andan cazando trabajadores. O sea, en Alemania lo esperan a la salida de la cárcel para el empleo porque no hay trabajadores. Cuando cumplen la condena lo contratan inmediatamente porque no hay trabajadores. Y en Estados Unidos estamos con la tasa más baja de desempleo desde el año 2000, cuando la gente decía que el país iba a tener desempleo de por vida. Entonces, si miramos, lo primero que observamos, sí hay polarización. Entonces aquí, si miramos en Canadá, por ejemplo, se han creado empleos de alta capacidad, que requieren alto skill, se han perdido empleos intermedios y se han creado también de low skill, la gente que trabaja en los McDonald's, restaurantes, y lo que sufre con esto más que todo es la parte del medio. Y eso es una preocupación de la política pública. Si miramos en el caso de Francia, es más claro todavía. Hay un gran cambio en el porcentaje de la población, esto dominado mucho por estas innovaciones en tecnología. Estos son empleos creados. Y si miramos lo mismo en todos los países, incluyendo Estados Unidos. También si miramos cuáles son los sectores más afectados, vemos que la probabilidad de automatización para la gente de alto ingreso con alto skill es baja, son cooperadores, eso no están afectados. Los que están afectados son los que ganan menos de 20, toda la clase, menos $20 la hora, la clase media tradicional y los grupos de bajo ingreso mucho menos. Si miramos, este es un estudio, tratar de proyectar hacia el futuro dónde va a estar la demanda por empleo. Con estos crecimientos del ingreso,
Va a haber poco empleo en manufactura, federal government, y se estima que los aumentos más grandes van a estar especialmente en el sector salud y el sector profesional, skills, eso es lo que se van a requerir. Cuando le preguntan a la gente cuáles son sus percepciones acerca de dónde van a ser las pérdidas de empleo más grandes en el mercado laboral, la gente está preocupada en hospitality porque salió Airbnb y desplaza hoteles. O sea, la tecnología ha penetrado muy fuerte, aumenta la demanda, pero el efecto tecnológico domina. Y en retail hay mucha preocupación, pérdidas de empleo en gobierno. Si miramos las estimaciones de los riesgos potenciales de pérdidas de empleo, de un estudio de 702 agrupaciones ocupacionales en los Estados Unidos, 47% de los trabajadores tienen una alta probabilidad. Estos son estudios mirando el sector. No hemos visto todavía efectos netos, nada. Entonces, ¿qué sectores están más expuestos? Nada más. Entonces, un estudio de estas agrupaciones muestra que el 47% de los trabajadores tienen una alta probabilidad de que sus empleos sean automatizados. Su empleo. Pero no que ellos queden desempleados porque van a emplear en otra cosa. Hay que ayudarles a entrar al otro sector. Un estudio de la Unión Europea encontró que 54% de los empleos están en riesgo de ser automatizados. Podemos reducir ese riesgo si aumentamos la productividad, le damos calificaciones y le permitimos también que se mueva a otro sector. Un estudio reciente de McKinsey Global Institute encontró que un 30% de las tareas pueden ser automatizadas para el año 2030. Pero se van a crear muchas tareas nuevas para adelante. Las tareas más expuestas están en servicios de comida rápida, o sea, McDonald's ya está usando en el mundo el teléfono ordena y uno paga con el teléfono, no hay cajero, no hay nada. Entonces ¿y para qué decimos lo que está haciendo Amazon y todo el resto? Finanzas, operadores de maquinaria, transporte, procesamiento de hipoteca, contabilidad y trabajo paralegal. Por ejemplo, cuando salieron cuando salieron las máquinas de ATM, la gente dijo, se acabó el trabajo de cajero. Se acabó el trabajo de cajero. Hoy día la banca en el mundo tiene más cajeros que lo que tenía antes que salían las máquinas de ATM. Hay más cajeros que antes. ¿Por qué? Porque los bancos se han expandido con más sucursales, porque es más barato abrir sucursales ahora, está mucho más barato. Entonces, con un ATM en la puerta, o sea, hay mucho más sucursales. El efecto escala superó la relación tecnológica de los cajeros al interior del banco. Entonces, esto es una cosa que todo el mundo, los inspirados, dijeron, se acabó el trabajo de cajero. No, el trabajo de cajero ha subido, porque hay más bancos, hay más sucursales. Con todo, existen importantes discrepancias sobre el efecto de estas tecnologías pueden tener en el mercado laboral. Bryson y McAfee de MIT 2014 sostienen que el progreso tecnológico derivado de estas tecnologías va a dejar atrás a algunas personas, tal vez muchas, a medida que siga avanzando. ¿Okay? Preocupados en el efecto que tiene en el bienestar de las personas que van a quedar afuera. Acemoglu y Restrepo, en un estudio reciente del 2018, estudian el impacto de la introducción de robots en mercados locales en los Estados Unidos y eso alrededor. ¿Okay? Entre el año 90 y 2007, en un modelo en que los robots compiten con humanos. Ellos encuentran que un robot adicional por cada 1000 trabajadores reduce la relación empleo a población en alrededor de 0,2 puntos porcentuales, poquito. O sea, cae la tasa de participación. ¿Okay? Y los salarios caen en alrededor de 0,40%. Muy poquito. Pero tiene efecto, pero es pequeño. Pero en economías locales. Gratz y Mitchell encuentran que los robots industriales aumentan los salarios y el valor agregado. Tiene un efecto macro, resultando en un aumento en la demanda por trabajadores calificados en Europa. Por el efecto macro, el efecto directo a través de la macro. Un estudio muy reciente que está por aparecer en el Brookings Economic Paper, de nuevo de David Autor con un coautor, con Salomon, con una coautora, examina el impacto del aumento de productividad en el empleo y también asocia los aumentos de productividad con la introducción de robots y otras variables de la nueva, de esta cuarta revolución industrial. Y también estudian qué le pasa no solo al empleo, sino que también la participación del trabajo en el ingreso, la parte distributiva, considerando 28 industrias para 18 países de la OECD. Es un estudio muy masivo y usa un modelo parecido al de
al de Acemoglu y Restrepo, en la cual compiten las máquinas con los humanos. Entonces hay una sustitución. Y su metodología es bastante explícita, considera tanto los efectos directos de la automatización en el sector donde se introduce, ¿okay?, y los efectos indirectos o derrames en el resto de la economía. ¿Okay? Este efecto derrame o efecto equilibrio general en otros sectores opera a través de dos canales: los efectos indirectos ascendente y descendente. Ascendente en las industrias que demandan este producto y descendente en las que uno le demanda a otras industrias, tomando efecto a través de una matriz insumo-producto, los efectos directos e indirectos de esto. Y el otro más importante de todo es el efecto en la demanda agregada por los efectos que tiene el producto. Entonces, considera estos tres canales. Bueno, lo que encuentra es interesante. Su principal resultado es que, independientemente de la forma que yo mida los efectos de la automatización, reduce el empleo directo en la industria donde se introduce. Y eso viene de antes. O sea, en la agricultura, cuando se introdujo la mecanización, salió mucha gente de la agricultura. Pero esa gente se fue a otra parte. Entonces hubo un efecto indirecto. Eso llevó a aumentos de productividad brutales. Y esos aumentos de productividad brutales hicieron de que aumentó la demanda en otros sectores de la economía. Entonces se encuentra que el efecto directo, claro que es negativo. Y hay sectores que es más fuerte negativo. Pero no el empleo total, por los efectos derrame. La mayor contribución al empleo total proviene del efecto derrame en sectores encadenados hacia arriba, los que demandan estos servicios. O sea, los servicios de computación bajan, pero eso favorece a todo el mundo que usa informática, ¿no? Todos los que usan para arriba. O sea, hay un efecto encadenado, con todos los que usan esto hacia arriba. Cuando se consideran los efectos directos e indirectos, las manufacturas tienen los efectos directos menos negativos y los servicios con baja tecnología, los efectos derrames más positivos. En contraste, la automatización sí reduce la participación del trabajo, esto es verdad. Y eso es una gran preocupación. Entre otras cosas, de eso se apropió Trump, porque no hay duda, la participación del trabajo ha caído y los salarios se han ido estancando, especialmente para los grupos medios. Hay empleo, pero son empleos de menos calidad y hay que preocuparse cómo a esa gente le ayudamos a que se beneficie de estos beneficios, de estos avances. Ahora, las cifras agregadas de empleo y desempleo son consistentes con esta historia. A pesar que la mayoría de la innovación han estado orientada a reemplazar trabajadores por máquina, partiendo por tractores, producción en línea, en la industria automotriz inicialmente, computadoras, los empleos han crecido con la fuerza, con la fuerza laboral. No ha habido un aumento en el desempleo. O sea, crece la fuerza laboral y la gente encuentra empleo. ¿Okay? Con una gran crisis financiera y la revolución de la informática, de la inteligencia artificial y la robótica, las tasas de desempleo están en mínimo en muchos años en los países que están en la frontera de estos avances. Si pensamos en los países en los cuales más se han introducido robots, estamos hablando siempre primero de Japón, segundo Estados Unidos, tercero Alemania. Y esos países son los que están más avanzados en tener una tasa de desempleo baja. Y son desempleo baja e inflación baja, no es que tengan la economía sobrecaliente. Entonces, si miramos, por ejemplo, las tasas de desempleo, la tasa de desempleo, aquí dije los últimos 10 años, del 2008 en adelante. Si miramos en Japón, la tasa de desempleo era en torno a 4, después la crisis llegó a cerca de 5,6. Hoy día estamos en una tasa de desempleo que es la más baja en 45 años, 2,2% de desempleo en Japón. Si miramos a Alemania, Alemania también ha tenido un colapso en la tasa de desempleo. Si pensamos, estaba en 8 ante la crisis financiera, bajó un poco, subió cuando la crisis financiera llegó a las costas europeas con la crisis de Grecia, el 2010. Entonces el desempleo era cerca de 8, hoy día es 3,4. Esta tasa no la veían en 45 años. Y en Estados Unidos, que el desempleo había aumentado significativamente con la crisis, llegó al 10, hoy día estamos de 4 para abajo. Aquí me falta la cifra de julio. Pero ha colapsado a nivel macro ha colapsado. Entonces hay otra fuerza y eso hace pensar que el efecto macro de esto puede ayudar. Puede haber algunos comentarios con respecto. O sea, las primeras dos partes, el crecimiento hace maravillas. Esta nueva revolución nos da una tremenda oportunidad para tener otro salto en el crecimiento.
no hay que desesperarse, pero sí, tampoco hay que esperar que le llegue la cachetada a uno en su empleo. Hay que prepararse para este mundo. Y así se ha preparado el mundo en los últimos 200 años y pucha, que le ha ido bien, gracias a prepararse. Porque nosotros necesitamos el reto para nosotros, cómo nos preparamos para esta cosa que viene. Cuando viene un huracán, nos preparamos, cerramos las ventanas, nos preparamos. Cuando viene una tormenta, salimos con paraguas. Esto nos da oportunidades, pero hay que prepararse para navegar en este mundo. Entonces, si pensamos, Chile está mal preparado en general para enfrentar las oportunidades y retos de esto. El sistema educacional es un sistema muy pobre. Y la fuerza laboral también. El sistema educacional está preparando gente para el futuro, los que van a entrar al mercado laboral en el futuro. Van a entrar a un mercado laboral muy distinto al que entramos nosotros, y el de nosotros fue muy distinto al que entraron nuestros padres. Es una cosa muy rara, porque es un cambio significativo. Para muchos va a ser muy raro. O sea, si alguien despierta hace 100 años atrás, no tiene nada que ver hoy día, nada que ver en esto. Y los avances la diferencia más grande va a tener que estar en los métodos de enseñanza. Entonces, y la legislación laboral también está mal preparada, porque esto era un trabajo del siglo XIX o XX, que uno entraba a esa pega y terminaba ahí, pues uno entraba a la Corfo y jubilaba en la Corfo. Ahora hay que preocuparse de que vamos a tener varios cambios en el empleo, en la vida, y hay que irse preparando porque va cambiando. Entonces, lo que se requiere es flexibilidad, educación continua, hay que estudiar, hay que educarse hasta el final de la vida. O sea, si uno quiere seguir activo en el mercado laboral, es mentira eso que a los 25 años, antes uno era ingeniero, entraba a la Corfo, no abría un libro nunca más, ya terminé. No, pues ahora está empezando porque vamos a tener todos los días retos para irnos para que no nos lleve la rueda de estos avances. Si miramos en competencias lectoras, pues nos gusta mucho compararnos con la OECD. Aquí salimos pésimos. O sea, estamos en la colita al lado de Indonesia. Y esto es para todos, estudiantes universitarios, másteres y doctorados, sin educación superior, estamos en todo en la cola. ¿Okay? Entonces no tenemos muchas competencias lectoras, y hay que tener competencias lectoras para entender muchos de estos desarrollos. Competencias lectoras en adultos de 25 a 34 años. Aquí no está por nivel de educación, sino que 25 a 34 años estamos en la cola. Hasta Turquía nos ganan. En eso. Y no sé para qué entramos en la OECD, pasamos vergüenza y no entramos en la OECD, estamos siempre en la cola. Miren Corea, que era un país miserable. El año 60 Corea tenía un ingreso per cápita a la mitad del chileno. Hoy día tiene más del doble. O sea, lo que hizo Corea, un esfuerzo en educación brutal. Y están cosechando hoy día con innovación tecnológica, crecimiento. Entonces nosotros no estamos muy bien preparados. Puntajes promedio en comprensión lectora por nivel educativo. En Chile estamos por debajo en todo. Estamos hasta por debajo de Grecia. En esperanza de vida al nacer, como digo, estamos nosotros muy encima que el resto. Pero en la parte de capital humano estamos muy abajo. También el mercado laboral en Chile ya arrastra problemas de funcionamiento desde hace mucho tiempo. El 33% de la población entre 18 y 64 años, lo señala un estudio reciente de la OECD que compara, no estudian a tiempo completo, tampoco tienen o tienen empleos precarios o están desempleados. O sea, hay un subempleo tremendo de cerca del 33% de la población económicamente activa. Entre los 20 y los 24 años, el 57% de la población no se encuentra estudiando en Chile. ¿Okay? La ocupación informal alcanza cerca del 30% de los ocupados en el trimestre móvil terminado en junio. Es un problema ya en el mercado laboral antes que empecemos a incorporar estas tecnologías. Y la informalidad es un problema que afecta principalmente a la fuerza de trabajo menos calificada, a las mujeres, a los jóvenes inmigrantes y también a los pueblos originarios. Si miramos cuán preparados estamos para estas nuevas tecnologías, el porcentaje de adultos que falla o no tiene experiencia en el uso del computador, en Chile también es un número preocupante. Es un número preocupante si comparamos con el resto del mundo. Si miramos más específicamente esto relacionado directamente con estas innovaciones, se estima que en Chile en torno al 20% de los empleos, este es un estudio reciente de la OECD, tienen un riesgo de automatización mayor al 70%. Es un riesgo nomás, un riesgo. Lo que Chile necesita con urgencia, sin ninguna duda, es una verdadera revolución en la formación de capital humano, para preparar a los trabajadores actuales primero
y también del futuro. ¿Okay? O sea, en el corto plazo hay que cambiar los programas y los incentivos para la capacitación de la fuerza laboral, focalizándolo en trabajo en equipo y capacitación y adaptación. Igual como tenemos el seguro de cesantía, hay que crear un seguro de educación continua, donde contribuya a la empresa y contribuyan los trabajadores para financiar esta educación continua. Hay que educarse continuamente para el futuro. En el mediano y largo plazo hay que fortalecer la educación temprana, básica, media y técnica, con énfasis en competencias conductuales que preparen a los estudiantes para resolver problemas y trabajar en equipo. No para estar cada uno aislado, hay que trabajar en equipo, resolver problemas, enfrentar realidades, esto que hacemos frente a esto, y ese es el mundo que viene. Si no tenemos un sistema educacional que le dé a todos la oportunidad de adquirir las destrezas necesarias, la diferencia en educación y origen familiar van a aumentar las desigualdades. Si estamos preocupados de las desigualdades, esto va a ser horrible para adelante, porque todas estas innovaciones lo que hacen son muy cargadas al capital humano y da tremendas oportunidades, pero para subirse a ese tren, en los primeros carros de ese tren, hay que tener mucho más capital humano. Y yo creo que esa es una de las principales falencias nuestras. Necesitamos también cambiar el paradigma, lo decía al comienzo, del mercado laboral. Pasando de pensar que el aprendizaje termina a los 25 años a uno en que el aprendizaje es toda la vida. Es toda la vida. ¿Okay? El trabajador del siglo XXI enfrenta un mundo con varios cambios de empleo en su vida laboral y con empresas que florecen y desaparecen. Usted tiene que estar preparado para esto, estar preparado. Lo que se requiere es resiliencia. ¿Okay? Y para enfrentar estos retos es necesario desarrollar nuevas capacidades continuamente. Y nadie sabe cuáles son las demandas del futuro, lo que sí sabemos es que vamos a necesitar flexibilidad. En la legislación laboral es necesario avanzar hacia más adaptabilidad para prepararnos para el siglo XXI, que es un mundo con rotación de empleo, horarios más flexibles. Y como digo, yo también complementaría esto con un seguro de capacitación, que uno contribuye la empresa y cuando la gente lo necesita, están los recursos, no que queda botado en la calle o va a depender que consiga un crédito Corfo o lo que sea para hacerlo. Tiene que tener, igual como tiene un seguro de desempleo, tiene que haber un seguro de capacitación y el mundo se va a mover para allá. Eso es más o menos lo que yo quería darle como una cosa, y mi conclusión final es que esto no es una cosa para tirarse por la ventana, y se adapta, ¿sí? Estas adaptaciones vienen, vamos a seguirnos adaptando, el crecimiento del ingreso crea mucha demanda, o sea, ¿quién iba a pensar que China va a estar donde está hoy día? Y China ha creado una tremenda demanda. Los chinos hoy día, los chinos antes trabajaban todos exportando hacia el resto del mundo. Hoy día con el crecimiento de ingresos se han creado mucho empleo en agencias de viaje para conocer China. O sea, hay una demanda tremenda, el crecimiento hace tremendos cambios y la tecnología ha ayudado tremendo a hacer también todas las reservas al interior de China. Entonces, esta cosa da tremendas oportunidades también. No es el fin del mundo, es una tremenda oportunidad para dar un salto en productividad y los saltos en productividad hacen maravilla para el crecimiento y maravilla también del punto de vista de crear los recursos para incorporar a más gente a este carro y en el caso chileno el talón de Aquiles es la calidad de la educación, especialmente la temprana, la básica y la media. De ahí tenemos que partir. Yo inauguré un año académico en Chile en un instituto profesional hace un año atrás, y cuando le pregunto al director, me mostró todo el instituto profesional, muy bonito, todas las facilidades, y le pregunto yo, cuénteme algo de los alumnos. Entonces me dice, sí, a ver, claro. ¿Cómo los que usted recluta, qué pasa? Mire, ahí tenemos un problema. Cuando ellos entran, yo le hago un examen de quinto básico a los alumnos, este instituto profesional, donde la gente toda tiene educación secundaria. ¿Y cómo le va el examen? Bueno, el 18% lo pasa y el 82% falla. Pucha, le dije. Entonces, ¿qué hace con los alumnos? Bueno, nivelamos. Es un waste of resources y perder un capital humano brutal. O sea, hagamos la tarea donde hay que hacerla. La tarea hay que hacerla en la educación temprana, básica y media. Ahí hay que poner esfuerzo, motivar a los profesores. Ese es un trabajo que todavía no lo hemos resuelto. Hemos avanzado mucho en Chile, ¿no? O sea, si nos comparamos con otros países de América Latina, en Chile ha mejorado, en Perú ha mejorado, en Argentina ha caído, en Uruguay ha caído.
pero nosotros no estamos en el nivel de desarrollo de Chile, el nivel de ingreso per cápita que tenemos y las oportunidades para adelante, hoy día es un freno. Hoy día es un freno brutal. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Muchas gracias. Me dicen que tenemos, usted dirige. Eso, tenemos tiempo de preguntas. Hay un par de micrófonos, si hay una pregunta. Bueno, uno de este análisis sobre cómo el auge o el posterior auge de la inteligencia artificial puede afectar distintos empleos. Sobre todo en su análisis se veía como empleos cotidianos, de cosas cotidianas, educación, salud, cosas que nos pueden afectar directamente a, digamos, toda la población. Pero uno no puede extender eso a revisar empleos, o más que empleos, puestos de trabajo específicos, en particular puestos de trabajo que toman decisiones políticas. Y ahí, bueno, la relación con la inteligencia artificial, yo creo que no se podría pensar como una inteligencia artificial, una máquina, puede tomar una decisión política reemplazando al ser humano que la toma. Sin embargo, el gran volumen de manejo de datos que puede existir, por ejemplo, sobre la economía de un país, una máquina la puede procesar de tal forma e indicar con mucha mayor certeza qué es lo más conveniente, por ejemplo, para el país. Por ejemplo, la máquina te puede decir, mira, dado el análisis actual de la economía chilena, de aquí a los 5 años más conviene más invertir en este rubro de la economía que en este otro. Y entonces me gustaría preguntarle a usted, que fue presidente del Banco Central, cuál es la confianza o la susceptibilidad que tienen, por ejemplo, presidentes, ministros o directores de organismos importantes para adoptar decisiones que puede indicar una máquina. Primero, dos partes de la respuesta. Primero, es verdad de que una de las áreas en la cual la inteligencia artificial está mostrando importantes contribuciones es en lo que es predicciones, cuando uno tiene acceso a una amplia base de datos confiable. Entonces sirve mucho, lo están usando hoy día mucho las cadenas de departamentos. O sea, uno puede mejorar la capacidad de predicción porque tiene acceso a muchos datos. Entonces eso ayuda, sin ninguna duda. Pero es muy difícil, pero después que cuando hace las predicciones, después hay que tomar decisiones. Entonces en las decisiones generalmente el humano tiene un rol importante para considerar otras cosas, que la máquina no sabe, hay que preguntarle muchas veces hay que ver tendencia en el resto del mundo, muchas otras variables. Pero sí ayuda mucho cuando hay amplias bases de datos. Por ejemplo, hoy día, ¿quién iba a pensar de que una profesión que está hoy día bajo amenaza de la inteligencia artificial, antes se llamaban radiólogos, ahora se llaman imaginólogos, las máquinas hoy día, con toda la información que tienen de imágenes anteriores, tienen mucho más certeza para llegar a un diagnóstico, porque toman millones de imágenes. Entonces, hoy día, hace 10 años atrás, su error era 6 veces el de un humano, hoy día es 1/3 de un humano. Entonces, hoy día las decisiones, al final, para leer las imágenes, la toma la máquina de mejor forma. Entonces, hay cosas así en las cuales hay muchos datos, muy bien informados, pero yo no creo que en políticas públicas, porque en políticas públicas hay muchas otras variables que no tenemos ni siquiera la base de datos, y ahí se requiere el humano que las vaya pensando. Pero sí, en predicciones con bases de datos ricas, eso ha tenido un tremendo avance desde el punto de vista de mejorar nuestra capacidad de predicción. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una pregunta, de 1820 hacia adelante hay también un importante intercambio comercial entre los países y el aumento de la revolución industrial ayudó mucho a complementar el mundo completo. Pero nosotros sabemos que el mundo es finito. Entonces, este aumento, cuando habla de, no sé, que cambió el campesino con la máquina, el tractor, aumentó la productividad, pero tuvimos que aumentar los mercados. Si aumentamos la inteligencia artificial, también vamos a llegar a un aumento de mercado, pero también sabemos que el mundo es finito. Entonces, ¿cómo ven ese intercambio o esa variable en los estudios que presentó?
Claro. O sea, no hay duda pero lo que hace es de que, aunque el mundo sea finito, también era finito antes, ha ido aumentando el crecimiento de la población, pero el mundo era finito. Y lo que está haciendo es de que ahora la gente tiene más ingresos por los aumentos de productividad. Y como tiene más ingresos, demanda otras cosas. Y los recursos que se van escaseando porque mucha gente lo demanda, suben de precio y la gente empieza a economizar en esos recursos y aparecen sustitutos. O sea, los precios hacen maravilla y el uso de la invención humana y las tecnologías va a ir creando sustitutos. O sea, creando siempre sustitutos que a la gente lo va satisfaciendo sus necesidades. El ingreso sube y la gente cambia la composición. Antes la dieta que consumíamos hace 30 años atrás no tiene nada que ver con la dieta que consumimos hoy día. En el caso de Chile le hemos agregado más carne, pescado, otras cosas, sube el ingreso. Entonces eso cambia la composición de los productos que uno va comprando, aunque sea finito, va cambiando la composición al interior. Muchas gracias por su charla. Yo soy profesor del área de inteligencia artificial y robótica. Entonces me interesa en particular conocer su opinión acerca de cómo Chile podría tomar ventaja de estas tecnologías, dado que están en desarrollo y los países vecinos no se ven que estén tomando esto. Entonces, usted mencionó algunas cosas que son claves, las políticas públicas, la inclusión y la educación, pero me gustaría saber si puede poner un poco más cómo Chile podría tomar ventaja hoy respecto de los demás países, digamos, Claro. de la región al menos. Claro. No, claro. Si pensamos primero, nosotros tenemos una tremenda ventaja con respecto a los países vecinos, que el empresario chileno puede estar pensando hoy día, o en las universidades en Chile, cómo incorporar estas nuevas oportunidades. En Brasil están pensando en la próxima crisis. O sea, Brasil tiene hoy día un déficit fiscal del 9% del producto, 9% del producto. Entonces, los empresarios, la moneda se ha depreciado significativamente. Entonces, los empresarios están pensando en cómo salvo la empresa. Esto es mucho mejor que lo que tenían hace 20 años atrás, cuando la inflación era entre 30 y 50% al mes. Entonces el empresario estaba tratando de hacer encuesta de precios para ver cuál era la inflación, para ver si perdía o ganaba la empresa, o ganaba la empresa si subía el precio 30% y la inflación era 50%, perdió salvaje. Entonces se dedicaba a otra cosa. Entonces en Chile tenemos un horizonte más largo, porque en Chile es aceptado por todos. O sea, hemos tenido, en todos los gobiernos que hemos tenido de la transición a la democracia, mantener la estabilidad, la situación fiscal ordenada. Entonces, primero en Chile está despejado para que uno pueda mirar estas cosas. En Argentina, ¿para qué decimos? Segundo, yo creo que en Chile se respetan los contratos. O sea, hay una institucionalidad mucho más robusta con respecto a contratos. En otros países hay que hacer cumplir los contratos de otra forma. En algunos países le quebran las piernas, uno lo que sea. Pero no hay duda, eso también ayuda, eso ayuda mucho. Pero nosotros tenemos un hándicap en eso, aunque en el vecindario nos vemos bien en capital humano, pero tenemos un hándicap que no es ya no era ni siquiera para la revolución anterior de las comunicaciones y la informática, pero es menos para la que sigue. Entonces yo creo la más difícil es esa. Y la otra gran ventaja que tenemos en Chile nosotros, que tenemos un sistema financiero estable, conectado al mundo. ¿Quién iba a pensar hoy día que uno puede tener un crédito hipotecario en Chile a una tasa bajo el 3%? Eso era impensado. O sea, financiamiento hay para estas cosas, lo que falta es el capital humano. Pero yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad y también un país muy abierto al mundo. Entonces todas las empresas que están afuera están buscando opciones de cómo, porque sus competidores también están introduciendo inteligencia artificial. O sea, esta va a ser una growing industry, pero que no salga algún lunático a paralizar esto porque hay que tener problemas en el empleo. No, señores, si aumenta el ingreso y le he demostrado que el empleo sigue subiendo. Y los chinos, como digo, el empleo sube y sube porque la gente con el mayor ingreso está demandando servicios internos, otras cosas. Entonces lo que hay que hacer es facilitar que esta nueva opción de avance de productividad la podamos incorporar. Y otro problema en Chile es que tenemos que facilitar un poquitito esto en el sector laboral. Tenemos un sistema laboral que es muy del siglo XIX. Primeramente comentar
No, perdón, ¿un qué? Prueba su impacto. Ah, ya. En el fondo, la discusión de esta tecnología es muy reciente y aún no ha tenido realmente un impacto en términos de desarrollo de trabajo. Claro. La discusión es de que por ahora lo que tenemos mucho es el motor chino, ¿no? Que hace de que los suministros realmente es muy fácil de adquirir, ¿no? Por ejemplo, la empresa de que ahora compro toda la parte de China, la hago, puedo hacer algo que es viable. O sea, no es, perdón. Y en el futuro, en corto plazo van a empezar a mostrar su impacto y en Chile, dado que esta economía está muy basada en los servicios, yo creo que estamos bastante frágil de que haya un reemplazo masivo de trabajo con respecto a este tipo de tecnología. Con respecto a eso, en términos de ese impacto, ¿no? Usted habla de la educación. Mi pregunta va realmente con respecto a eso. Mi comentario principal es de que siempre que aún el impacto de la tecnología no se ha mostrado, porque no ha tenido ese impacto, pero sí en el próximo año. Mi consulta va con respecto a Chile en términos de que usted habla de educación, ¿no? Concuerdo de que la educación es algo importante, pero mi impresión es que también la educación tiene que cambiar, ¿no? Claro. No es la misma educación. No, claro. Y mi pregunta es con respecto a eso, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Qué Claro. tipo de educación que se necesita para determinado escenario de trabajo? Claro. No, por eso yo hice al comienzo la conexión con las otras revoluciones industriales, porque cuando nació esto, cuando empezó la revolución industrial de la máquina a vapor y se empezaron a introducir tecnologías en la agricultura, había una preocupación en el mundo tremendo. Si uno lee prensa de esa época, había una preocupación tremenda porque la agricultura usaba entre 30 y 40% de la fuerza de trabajo estaba en la agricultura. Y fue una tremenda revolución, la gente salió de la agricultura, pero hubo un aumento de productividad tales que esa gente, hubo demanda por esa gente en otros empleos. O sea, por eso mostré yo históricamente, en los últimos 200 años hemos tenido muchos shocks como estos de productividad, muchos shocks. Este es otro, no son iguales todos, pero crean muchas disrupciones. Y no es fácil el ajuste inicialmente, pero no nos deprimamos porque da una tremenda oportunidad. O sea, hoy día la agricultura produce mucho más que en el pasado con 2 o 3% de la fuerza de trabajo. Antes tenía entre el 30 y el 40%. Y esa gente hoy día se fue a producir otras cosas. Eso lo quise poner en perspectiva histórica, por eso fui para atrás. Hemos tenido muchas cosas y siempre. Ahora en educación del futuro va a ser muy distinto. Para la educación del futuro a los niños, primero tenemos las nuevas tecnologías nos van a ayudar también en los procesos de aprendizaje. Hay que enseñarles mucho más a trabajar en equipo, hay que enseñarles mucho más cómo reaccionan a shock, a eventos en estos programas que le permiten, y se está usando mucho de esto en educación. Entonces el reto no es más educación del siglo XIX, ni la del XX, ni la segunda mitad del XX, pero eso requiere una tremenda revolución porque hay que preparar a los maestros, a los maestros para ser capaz de preparar a los nuevos estudiantes que necesitamos para el futuro. O sea, esto no se baja por internet, va a ser una gran, por eso dije, es el gran reto, un gran reto. Pero, por ejemplo, cuando estoy en grupo y la gente dice, tenemos que hacer en la Corfo otro programa de innovación. Pero señores, lo que hay que hacer para innovar, la limitación más grande es capital humano. Si no está en financiamiento, las empresas pueden financiarse. Lo que pasa es el capital humano y ahí hay que trabajar. O sea, no sacamos nada como compararnos con otros países, los otros tienen mucho más formación en innovación, gastan mucho más en innovación porque es un proyecto mucho más rentable, porque tiene más capital humano para poderla implementar. Yo trabajé mucho en Corea, un trabajador en Corea es como un ingeniero en Chile, o sea, es capaz de leer las instrucciones, todas las cosas, en cambio en Chile nosotros nos hemos quedado atrás. Bueno, muchas gracias. Perdón, hay una pregunta más, perdón. Pero de nuevo, no hay duda, pero también vamos a necesitar mano de obra más calificada para trabajar en el sector salud en el mundo. Como hemos sido tan exitosos en extender la esperanza de vida de la población, hay una tremenda preocupación
por el crecimiento de la población de adultos mayores. O sea, esta mano calificada va a trabajar en clínicas, se va a ir redistribuyendo en sectores. O sea, lo único que tenemos reclaro es que la mano de obra la más calificada, con más capital humano, es el que está mucho mejor preparado para esto. El problema para mí es más que todo el nivel intermedio. El nivel intermedio, porque eso sí que pueden ser reemplazados muy rápido. La persona con alto capital humano tiene la capacidad de adaptación, tiene la capacidad de usar las oportunidades que crea esto. Entonces la gran preocupación mía es más que todo la gente en el medio. Y esa gente en el medio hay que ayudarle a darle nuevas skills, hay que ayudarle. Yo veo en las universidades una growing industry en el futuro va a ser darle programas de formación continua. Las empresas ya lo están haciendo, pero alguien tiene que ofrecerlo. O sea, va a haber una demanda creciente por educación continua, porque la gente tiene que seguirse educando todo el rato para que no le pase por encima estas innovaciones.